Buenos días y un cordial saludo para todos. Mi nombre es Joiner Alfonso Mejía Castañeda. Y yo soy Sandra Yurani Mejía Castañeda. Les damos la bienvenida a este podcast elaborado en el marco del módulo de Bases Epistemológicas en la Educación del Doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. En este espacio compartiremos algunas reflexiones derivadas del análisis de dos artículos que consideramos fundamentales para comprender la relación entre filosofía, la epistemología y la educación contemporánea. Estos dos artículos son la importancia de la filosofía de la educación en el siglo XXI, de Paytan Compi y sus colaboradores, y epistemología en la educación, apuestas y desafíos contemporáneos, de Andrade Salazar y Rivera Pérez. A partir de la lectura y discusión de estos trabajos, reflexionaremos sobre el papel que desempeñan la filosofía y la epistemología en la construcción del conocimiento educativo, su incidencia en la formación profesional docente, el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes y algunos de los principales desafíos que enfrenta la educación en la actualidad. Esperamos que esta conversación permita reconocer que la filosofía y la epistemología no constituyen saberes exclusivamente teóricos o alejados de la realidad escolar, sino que se convierten en herramientas que orientan decisiones pedagógicas que tomamos a diario en nuestras instituciones educativas. Para iniciar, consideremos importante reconocer la estrecha relación que históricamente ha existido entre la filosofía y la educación. Desde sus orígenes, la filosofía ha intentado responder preguntas fundamentales sobre el ser humano, el conocimiento, la verdad y la sociedad. Y precisamente esas preguntas terminan dando sentido a la educación. Así es, cuando una sociedad define qué enseñar, cómo enseñar y qué tipo de ciudadanos desea formar, en realidad está formando decisiones sustentadas en determinadas concepciones filosóficas. Por esta razón, la educación nunca es completamente neutral. Incluso muchas decisiones que tomamos diariamente como docentes, por ejemplo la forma de evaluar, la manera de relacionarlos con los estudiantes o el tipo de actividades que proponemos en el aula, responden a una visión determinada del aprendizaje y del conocimiento. El artículo de Pay y sus colaboradores nos invitan precisamente a reconocer que la filosofía de la educación continúa siendo indispensable en el siglo XXI, porque esta fortalece el pensamiento crítico, promueve la reflexión ética y orienta la formación integral de los estudiantes. Desde nuestra experiencia profesional, esta reflexión resulta especialmente pertinente porque con frecuencia las dinámicas institucionales, los procesos administrativos o incluso las exigencias curriculares nos llevan a concentrarnos únicamente en los resultados académicos y a olvidar las preguntas esenciales sobre el sentido de educar. En este sentido, la filosofía nos recuerda que educar implica formar personas capaces de convivir, de participar en una sociedad, de tomar decisiones responsables y contribuir a la transformación de sus comunidades. Es por eso que también tomamos una segunda temática que responde a la función de la epistemología en la educación. La epistemología estudia cómo se construye, valida y transforma el conocimiento. Aunque puede parecer un concepto distante de la práctica educativa cotidiana, en realidad se encuentra presente en muchos de los procesos que desarrollamos en las instituciones educativas. Por ejemplo, la epistemología orienta la elaboración de los currículos, la selección de estrategias pedagógicas, los procesos de evaluación y también la investigación educativa. Andrade y Rivera señalan que la epistemología tiene implicaciones prácticas y significativas en el desarrollo educativo, en la formación profesional docente y en el desempeño investigativo y científico. Esto significa que un docente no solamente debe dominar los contenidos de su área, sino también comprender cómo se construye el conocimiento en su disciplina y cuáles son las mejores estrategias para favorecer ese proceso en sus estudiantes. Un ejemplo muy cercano es la evaluación.
Durante muchos años predominó una visión centrada casi exclusivamente en la memorización y la repetición de contenidos. Hoy entendemos que aprender implica analizar, interpretar, argumentar y aplicar conocimientos a situaciones reales. La epistemología precisamente permite cuestionar esas prácticas tradicionales y abrir espacios a metodologías más activas, participativas y contextualizadas. Además, fortalece la investigación educativa, ya que invita al docente a analizar críticamente su propia práctica y a buscar alternativas de mejora fundamentadas en evidencias y no únicamente en la experiencia acumulada. Es por eso también que tomamos una tercera temática que hace referencia a las habilidades que requiere el docente para desarrollar el pensamiento crítico y autónomo de sus estudiantes. Consideramos que este aspecto tiene una enorme relevancia en el contexto actual, caracterizado por el acceso inmediato a grandes cantidades de información y por cambios permanentes en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad. Hoy los estudiantes tienen acceso a información de manera casi instantánea. Sin embargo, disponer de información no significa necesariamente construir conocimiento. Por ello, el papel del docente consiste cada vez más en enseñar a los estudiantes a cuestionar, analizar, argumentar, contrastar fuentes y tomar decisiones fundamentadas. También resulta fundamental desarrollar habilidades relacionadas con la resolución de problemas, la creatividad y la capacidad para trabajar de manera colaborativa. En nuestras aulas encontramos con frecuencia estudiantes que son capaces de localizar rápidamente información, pero presentan dificultades para identificar si esa información es confiable, pertinente o suficiente para responder a un problema determinado. Precisamente, allá aparece el valor del pensamiento crítico y del acompañamiento pedagógico del docente. Los autores también destacan la importancia de fortalecer competencias investigativas, comunicativas y reflexivas en el profesorado, de manera que el docente pueda asumir un papel de mediador y orientador del aprendizaje. Esto implica asumir una actitud de aprendizaje permanente y reconocer que la formación profesional no concluye con la obtención de un título universitario, sino que exige actualización y reflexión continua. La última temática corresponde a los retos y desafíos que enfrenta actualmente la epistemología en la educación. Andrade y Rivera identifican desafíos importantes relacionados con la descontextualización curricular, la inequidad educativa, las brechas digitales y la necesidad de responder a cambios sociales y tecnológicos cada vez más acelerados. A esto podríamos sumar las dificultades que enfrentan muchos sistemas educativos para responder a las realidades específicas de los territorios y de las comunidades. En muchos contextos todavía persisten diferencias importantes en el acceso a los recursos tecnológicos, infraestructura y oportunidades educativas, situación que obliga a pensar la educación desde criterios de inclusión y equidad. Los autores también proponen avanzar hacia enfoques inter y transdisciplinarios que permitan comprender la complejidad de los fenómenos educativos y evitar respuestas simplistas frente a problemas complejos. Esto supone reconocer que la educación no depende exclusivamente de la escuela, sino también de factores sociales, culturales, económicos y políticos que influyen directamente en los procesos de aprendizaje. En consecuencia, el docente contemporáneo necesita desarrollar capacidades de adaptación, investigación y trabajo colaborativo que le permitan responder a contextos educativos cada vez más dinámicos y diversos. Es por esto que podemos tener como conclusiones o después de este recorrido afirmar que la filosofía y la epistemología constituyen fundamentos indispensables para comprender y orientar la práctica educativa.
Este módulo nos permitió reconocer que toda decisión pedagógica se encuentra sustentada en determinadas concepciones acerca del conocimiento, del aprendizaje y de la sociedad que aspiramos a construir. También comprendimos que la investigación educativa no debe verse como una actividad exclusiva de los especialistas o académicos, sino como una herramienta que puede contribuir a mejorar la práctica docente cotidiana. Desde nuestra formación doctoral, estos aprendizajes fortalecen nuestra capacidad para analizar los problemas educativos desde una perspectiva crítica, fundamentar nuestras decisiones y comprender mejor la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. En el ámbito profesional, estos aportes nos invitan a ejercer una docencia más reflexiva, ética y comprometida con las necesidades reales de los estudiantes y de sus comunidades. Finalmente, consideramos que el principal reto de la educación contemporánea no consiste únicamente en incorporar nuevas metodologías o tecnologías, sino en formar personas capaces de pensar por sí mismas, construir conocimiento de manera colaborativa y participar activamente en las transformaciones de su entorno. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de reflexión. Esperamos que las ideas compartidas contribuyan a seguir fortaleciendo el debate sobre el papel de la filosofía y la epistemología en la educación del presente y del futuro. Hasta una próxima oportunidad.